Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a tocar las fibras más sensibles de sus corazones. Vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la imaginación de muchísimas personas, un romance que ha logrado enamorar a todos. Hablamos del increíble y conmovedor romance de Mert y Afra. Si eres un romántico empedernido, o simplemente te encanta seguir las historias que nos inspiran, quédate conmigo porque esto te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. El título nos promete un amor que enamora a todos, y déjenme decirles que la historia de Mert y Afra no decepciona. No estamos hablando de un amor fugaz o de un idilio pasajero, sino de una conexión profunda, de esas que te hacen creer de nuevo en el amor verdadero. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para muchos, especialmente para los seguidores de series turcas y para quienes vibran con las redes sociales, sus nombres evocan una imagen de complicidad, de miradas que lo dicen todo y de un apoyo mutuo incondicional. La historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, las estrellas de la aclamada serie Yalan o El Ruiseñor, como se le conoce en algunos lugares, ha trascendido la pantalla para convertirse en un fenómeno. Muchos de ustedes seguramente ya conocen a Mert y Afra por sus roles en esta serie que ha conquistado audiencias a nivel mundial. Mert interpreta a Ferit, un joven apuesto y algo rebelde, heredero de una familia adinerada, cuyas decisiones suelen poner patas arriba el status quo. Por otro lado, Afra da vida a Seyran, una joven fuerte, decidida y con un gran sentido de la justicia, que se ve envuelta en un matrimonio arreglado con Ferit. Lo que comienza como una relación forzada, llena de tensiones y malentendidos, poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo. Pero más allá de sus personajes en la ficción, lo que realmente ha cautivado al público es la química palpable entre ellos fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron, y siguen inundándose, de momentos compartidos por Mert y Afra, entrevistas donde se ríen juntos, eventos donde se miran con admiración, o simplemente publicaciones donde se dedican palabras de cariño. Esta conexión genuina es lo que hace que su romance, real o percibido, sea tan fascinante. ¿Qué es lo que hace que un amor así sea tan especial? En primer lugar, creo que es la autenticidad. En un mundo donde todo parece tan cuidadosamente curado y a veces poco real, ver a Mert y Afra interactuar de una manera tan natural y espontánea genera una conexión emocional con el público. Sus sonrisas son contagiosas, sus gestos de apoyo son sinceros, y parece que realmente disfrutan de la compañía del otro. Esto se traduce en una energía positiva que llega a quienes los ven. Además, ambos son actores talentosos que han logrado crear una dinámica increíble en El Ruiseñor. La evolución de Ferit y Seyran de ser extraños unidos por las circunstancias a convertirse en almas gemelas, a pesar de todos los obstáculos que enfrentan, es un viaje emocionalmente resonante. Vemos sus luchas internas, sus miedos, pero sobre todo, vemos cómo el amor empieza a florecer, cómo aprenden el uno del otro y cómo se convierten en el refugio y la fuerza del otro. Es esa construcción gradual del amor, ese enamoramiento lento pero seguro, lo que hace que la audiencia se involucre tanto. Los fans se han volcado en apoyar a esta pareja, creando fanart, vídeos compilatorios, e incluso dedicando cuentas enteras a seguir cada uno de sus pasos. Esta admiración colectiva no es solo por su atractivo físico, sino por la historia que proyectan juntos, la esperanza que transmiten de que el amor, incluso en las circunstancias más complicadas, puede prevalecer. Se convierten en un símbolo de esperanza romántica para muchos. Analicemos un poco más de cerca por qué esta historia de Mert y Afra nos llega tanto. En El Ruiseñor, sus personajes se enfrentan a desafíos que son universales en cierta medida. Hablamos de las presiones familiares, de las expectativas sociales, de los malentendidos, y de la lucha por encontrar la propia identidad dentro de un contexto que a menudo intenta definirnos. Ferit, con su rebeldía, busca liberarse de las cadenas de su familia y encontrar su propio camino. Seyran, con su valentía, lucha por su independencia y por no dejarse aplastar por las tradiciones. Y en medio de todo esto, se encuentran el uno al otro. La serie nos muestra cómo la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. A medida que Ferit y Seyran se abren el uno al otro compartiendo sus miedos y sus sueños, su conexión se vuelve más fuerte. Vemos cómo Seyran, con su carácter firme pero compasivo, logra ver más allá de la fachada de Ferit, y cómo Ferit, a pesar de su comporta
Miento a veces impulsivo, demuestra un lado protector y tierno hacia Seiran. Esta dualidad en sus personalidades, la mezcla de fuerza y debilidad, los hace increíblemente humanos y por lo tanto, fáciles de empatizar. Y luego está la química en la pantalla. No se puede negar. Las miradas que intercambian, los silencios cargados de significado, la forma en que sus manos se buscan, todo contribuye a crear una atmósfera de romance palpable. Los directores y guionistas han sabido explotar esta conexión, dándoles escenas que son tanto intensas como tiernas. Es ese tipo de química que te hace suspirar y desear que tu propia vida amorosa sea así de apasionada y sincera. Más allá de la serie, sus interacciones fuera de los focos también han alimentado esta admiración. En entrevistas conjuntas se nota la complicidad, el respeto mutuo y sobre todo, la diversión que comparten. A menudo se les ve bromeando, corrigiéndose amistosamente, o simplemente disfrutando de la presencia del otro. Esto le da al público una ventana a su relación más allá de los guiones, reforzando la idea de que su conexión es real y duradera. El impacto de Mert y Afra en sus seguidores es enorme. No solo son admirados por su talento actoral, sino también por los valores que proyectan como personas. Su profesionalismo, su humildad y su dedicación a su arte son aspectos que resuenan positivamente en su audiencia. Se han convertido en modelos a seguir para muchos jóvenes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y es precisamente esta combinación de talento, carisma, una historia de amor cautivadora en pantalla, y una química real fuera de ella, lo que ha logrado enamorar a tantos. No es solo una historia de amor, es una historia que inspira esperanza, que nos recuerda la importancia de la conexión humana, de encontrar a esa persona que nos comprende, nos apoya y nos hace querer ser mejores. En resumen, el romance de Mert y Afra, tanto en la ficción de El Ruiseñor como en la percepción que tenemos de su relación fuera de cámaras, es un fenómeno que ha cautivado a millones. Su historia nos enseña sobre la evolución del amor, la superación de obstáculos, y la fuerza que encontramos en la conexión con otra persona. La química entre ellos es innegable y su autenticidad, tanto en sus personajes como en sus interacciones públicas, los ha convertido en una pareja querida y admirada a nivel mundial. Han logrado crear algo especial, un lazo que resuena profundamente en sus seguidores, y que nos hace creer, una vez más, en el poder transformador del amor. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado sumergirse en la fascinante historia de Mert y Afra tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido la serie El Ruiseñor? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre disfruto mucho leerlos. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes creen que también les encantará, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.